Buenos días, Carlos. Mari Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe. Nos reunimos para continuar con los actos que hemos programado para celebrar el Día del Libro, un día tan importante para todos nosotros y que empezamos ya ayer con una serie de entregas de premios y que sirve para hacer un merecido homenaje no solamente a los libros, sino a todas las personas que forman parte de esa creación literaria, tanto editores, escritores, libreros, bibliotecarios y, por supuesto, nosotros los lectores. Este es uno de los actos más esperados y más importantes, ya que vamos a reconocer a las personas que habéis ganado el certamen literario de este año 2026. Un acto que queremos nosotras compartir esa ilusión que vosotros tenéis y reconocer esos trabajos tan bonitos que habéis realizado. 48 años ya, como os digo, de certamen donde habéis aprovechado para expresar vuestras ideas, vuestras inquietudes y vuestra capacidad para escribir y que se puede compartir con todos los demás. Unos cuentos que, como sabéis, el año que viene los editaremos en un libro que os los entregaremos y que además pasarán a formar parte del fondo de la Biblioteca Municipal, también de la Agencia de Lectura de Cárrica y de todas las bibliotecas, tanto del colegio como de aula de vuestros centros de toda la comarca, ya que el certamen es, como digo, comarcal. Y todas las personas que quieran podrán cogerlos, sacarlos en préstamo y leerlos, que al final es lo que da sentido a cualquier obra, el poder ser compartida con los demás. Quiero, antes de pasar a nombrar a los ganadores, que sé que tenéis muchas ganas, invitaros a participar en la feria, que como sabéis este año está ubicada en la Plaza del Alto Palancia, a visitar los stands de los libreros y comprar libros si así lo deseáis, que hoy como un día especial pues tienen un pequeño descuento y es una manera de apoyar el comercio local. También tenemos el stand donde se enseña a los más pequeños el arte que es plantar y criar bonsáis, que luego os podéis llevar de recuerdo. Tenemos por primera vez el stand del CLIA, que es un grupo de jóvenes, de niños y niñas, que son los que representan la voz de todo este colectivo de Segorbe, que siempre están en contacto con el ayuntamiento. Y esta tarde contaremos con un pasacalle para animar un poco la feria, que la verdad es que creo que es muy bonito, muy visual y muy participativo. Y terminaremos el día con la obra de teatro Yo Libro de Vicente Marco. Así que estáis todos invitados a participar en todos estos actos y también tenemos una serie de escritores que están en los stands para firmar los libros si deseáis comprar a alguno de ellos. Así que sin alargarme mucho más, le doy paso a Carlos, que leerá el acta y empezará a llamaros para conocer a los ganadores y que recibáis vuestros premios, un lote de libros, un diploma y por primera vez también una libreta personalizada que nos han hecho desde el centro ocupacional para que ahí empecéis a escribir los nuevos relatos. Venga, muchas gracias. Buenos días. Bueno, recuerdo que a los ganadores, tenéis que leer aquí vuestros poesías y cuentos ganadores, tengo aquí preparados, así que pues no os preocupéis. La ciudad de Segorbe, siendo las 17 horas y 30 minutos del 31 de marzo de 2026, se reúnen en las dependencias del Ayuntamiento de Segorbe los señores y señoras miembros del jurado encargado de fallar los premios del 48º Certamen Literario Comarcal, constituido por doña Marisa López Domenech, concejala de Cultura del Centésimo Ayuntamiento de Segorbe, que actúa como presidenta; don Francisco Muñoz Máñez, maestro de Pedagogía Terapéutica en el CEI Glorieta de Segorbe; doña Pilar Zapata Tortajada, profesora del Seminario Menor Diocesano de Segorbe; don Vicente Sánchez Lino, profesor del Seminario Menor Diocesano de Segorbe; doña Carolina Hidalgo Rodríguez, profesora del Colegio La Milagrosa de Segorbe; don Guillermo Esteve Pertegaz, profesor del Colegio La Milagrosa de Segorbe; doña Marisa Clausey Molino, profesora del FEIP Víctor Camarón; doña Marta Dolores Lara Pérez, profesora del FEIP Víctor Camarón; doña María Amparo Chover Ferrer, profesora del IES Jerica Viver; y don Carlos Julio Vicente, personal del Ayuntamiento de Segorbe, que actúa como secretarios. Examinadas detenidamente las 163 obras presentadas y tras las oportunas deliberaciones, el jurado acuerda, de conformidad con la base número 8 del concurso, la concesión de cada uno de los premios, teniendo en cuenta en cada uno de ellos
los diferentes criterios de valoración que han sido otorgados para cada uno de los premios. Se comienza por el apartado infantil, dentro del cual, tal y como se recoge en las bases del concurso, se convoca únicamente a la modalidad de prosa. Categoría Accessit para la obra número 151 titulada El niño y el muñeco de Palestina, de la que es autora Amaya Panay de Segorbe. Que está convaleciente y no puede levantarse. Accessit a la obra número 57 titulada Carlos y las pantallas, de la que es autora Olivia Nebot Carrasquer. Segundo premio a la obra número 54 titulada Nunca deja de ser tú, de la que es autora Vera Job Pérez. Y primer premio a la obra número 152 titulada Soban las palabras, de la que es autora Olaya Martínez Tudón. Cuatro pasos no pasa nada. Ahora que te estás subiendo y bajando más complicado. Cariño, enhorabuena. Sí. Ven aquí y así lees tu cuento. Sobran las palabras. Había una vez una niña llamada Luna que le gustaba mucho pintar e imaginar. Pero le pasaba algo. A sus 9 años todavía no había conseguido aprender a hablar, como la mayoría de los niños de su edad. Era muy buena con los demás, iba al colegio y disfrutaba jugando con sus amigos, pero aún así sus padres querían que aprendiera a hablar. Después de una larga semana de decisión, sus padres decidieron que tenía que ir a un logopeda muy bueno que les habían recomendado un montón de gente, y por Google decían que era uno de los más buenos del país, especializado en enseñar a hablar a niños. Luna fue varias sesiones. Sus padres vieron que no le servía de mucho y a Luna no sabía lo que sentía. Así que seguían apuntándole a cosas, pensando que sería lo mejor para ella. Sin embargo, solo quería divertirse un poco más, pero sus padres no se daban cuenta. Un día, Luna, como era tan creativa, pensó que podría hacer un dibujo para explicarles a sus padres que no quería seguir yendo a todas las clases que le apuntaban. Intentó que el dibujo se entendiese, pero cuando se les enseñó, ellos no lo supieron entender. No pensaron que era un dibujo con el que Luna quería decirles algo. Pensaron que era un dibujo más de todos los que ella hacía siempre. En su colegio, Luna estaba muy contenta por volver a estar con su amiga Lucía después de todas las Navidades. Lucía le preguntó: ¿Cómo te lo has pasado estas Navidades? ¿Tenías ganas de volver? Luna le hizo una mala cara. ¿Estás malita? ¿Te pasa algo? Luna
de nuevo negó con la cabeza. Luna intentaba decir que sus padres no le habían parado de apuntar a cosas para que aprendiera a hablar, pero a ella no le habían gustado mucho. De repente sonó el timbre de que se había acabado el patio. Vamos, Luna, nos toca con la profesora Elizabeth. Nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros. Buenos días, chicos, dijo la profesora sonriente. Hoy la sorpresa es que tenéis un taller de música esta tarde. Luna se ilusionó al escuchar la noticia. Estaba muy ansiosa. Lucía le dijo, nos pondremos juntas, así lo pasaremos muy bien. Cuando llegaron al taller, el profesor les dijo que se pusieran en parejas. Todos los alumnos encontraron rápidamente con quién ponerse, sobre todo Luna y Lucía, que ya lo habían planeado. Empieza el taller, dijo el profesor. Les dio un instrumento a cada alumno. Había instrumentos muy chulos y divertidos, triángulos, panderetas, claves, panderos y unos tubos de colores que sonaban como notas musicales. El sonido de clase era una fiesta. Lucía rápidamente se dio cuenta que Luna cambió su cara cuando empezó a tocar los instrumentos. Se puso una cara de felicidad que nunca había visto. ¿Te gusta?, le preguntó. Luna empezó a tocar unas campanitas alegres. ¿Qué instrumento es el que más te ha gustado?, continuó. Luna fue rápidamente a buscar los tubos de colores. En ese momento, Lucía se dio cuenta que estaba teniendo una conversación con su amiga. ¿Sabes que solo quedan 5 minutos para que acabe el taller?, quiso seguir comunicándose con ella. Luna tocó entonces un instrumento grave y lento, que sonaba triste. Está claro, Lucía ahora sí que sabía, seguro que estaba teniendo una conversación con su amiga. Según sus emociones y lo que quería decir. Al día siguiente, Lucía comentó a los padres de Luna lo que había pasado la tarde anterior en el taller de música. Sus padres se sorprendieron, se pusieron muy contentos, con ganas de comprobar lo que Lucía les estaba contando. Y así fue, Luna había encontrado su manera de expresarse. Por fin sus padres comprendieron cómo le gustaba aprender. Así que la apuntaron a música y Luna disfrutó mucho aprendiendo varios instrumentos que le ayudaban a comunicarse con los demás y que se lo llevaba siempre con ella a fin. Continuamos con la categoría B, accesis para a la obra número 157, titulada El segundo tono, de la que es autor Martín Estero Izquierdo. Accesit a la obra número 159, titulada Siempre a mi lado, de la que es autora Emma Warner Sánchez. Segundo premio a la obra número 94, titulada Habitación 122, de la que es autora Mar Folgado Marina.
Y primer premio a la obra número 100, titulada El silencio de Martina, de la que es autora Delia Romero Sales. El silencio de Martina. Hola, voy a contar una historia que creo que es muy importante. No es solo un cuento, es algo que pasa en muchos colegios, aunque a veces nunca se vea y nadie habla de ello. Había una vez en un colegio una niña que se llamaba Martina. Era bajita, tenía el pelo muy rizado y casi siempre llevaba sudaderas grandes, incluso cuando hacía calor. A mí me parecía que quería esconderse dentro de la ropa, como si nadie pudiera verla. Martina hablaba muy poco, casi nunca levantaba la mano, y cuando la profesora decía «haced grupos», ella se quedaba quieta, mirando la mesa, esperando que alguien la eligiera. Muchas veces nadie lo hacía, entonces la profe le colocaba en algún grupo, y Martina sonreía un poco, pero se notaba que estaba nerviosa. Al principio yo pensaba que Martina era solo tímida, no me parecía algo malo. Porque hay personas que hablan menos, pero un día, en el recreo, vi algo que me hizo sentir un nudo en la garganta. Había 3 niños riéndose de ella. Le decían cosas feas, como que era rara y que siempre estaba en su mundo. Uno de ellos le quitó el estuche y lo tiró al suelo. Los lápices rodaron por el patio. Martina se agachó, los cogió sin decir nada y se fue a sentar sola en un rincón. Yo lo vi todo, quería decir «parad», pero no me salió la voz. Me dio miedo, pensé que si decía algo, luego se meterían conmigo, así que me quedé callada. Ese día entendí que el silencio también puede hacer daño. Desde entonces empecé a fijarme más en Martina. Cada día estaba más callada. Ya no dibujaba en clase de plástica, ni sonreía como antes. A veces la veía mirando por la ventana como si quisiera estar en otro sitio. Un día la profesora nos dijo que escribiéramos en un papel cómo nos sentíamos en el colegio. Dijo que pusiéramos el nombre. Cuando la profe leyó algunos papeles en voz alta hubo uno que decía «Me siento sola, aunque esté rodeada de gente. Me duele venir al cole». Cuando escuché eso, supe que ese papel era de Martina. Nadie más hablaba así. En ese momento entendí que no era solo un mal día, sino algo que pasaba muchas veces. Ese día me fui a casa pensando mucho. Pensé en Martina, en el recreo y en mi silencio. Me di cuenta de que no hacer nada no me hacía mejor persona. Al día siguiente, en el recreo, me armé de valor. El corazón me latía muy fuerte. Me acerqué a Martina, que estaba sentada sola, dibujando en el suelo con un palo. ¿Quieres jugar conmigo?, le pregunté. Martina levantó la cabeza despacio. Me miró sorprendida y tardó un poco en contestar, pero al final dijo que sí con una voz muy bajita. Empezamos a jugar a inventar historias con piedras, hojas y palos. Martina tenía mucha imaginación increíble. Se inventaba castillos mágicos, dragones buenos y princesas valientes. Yo no entendía cómo nadie se había dado cuenta de lo especial que era. Poco a poco otros niños se acercaron. Querían jugar también y escuchar las historias. Lo que antes se burlaban dejaron de hacerlo, porque Martina ya no estaba sola. Un día, Martina, delante de toda la clase, le temblaban las manos, pero habló. «No me gusta que se rían de mí», dijo. «Me hace sentir pequeña como si no valiera». La clase se quedó en silencio. La profesora habló del bullying, del respeto y de lo que importa, que es cuidar a los demás. Algunos niños bajaron la cabeza. Desde ese día, Martina empezó a cambiar. Sonreía más, participaba más en clase y ya no se escondía en sudaderas grandes. En el recreo corría, jugaba y a veces hasta gritaba de risa. Yo aprendí algo muy importante. Ser valiente es hacer algo aunque tengas miedo. A veces una sola palabra puede cambiarlo todo. Ahora Martina y yo somos amigas y cuando veo a alguien solo en el patio, recuerdo su silencio y pienso que nadie debería sentirse invisible. Fin. A continuación, el jurado concedió los premios correspondientes al apartado juvenil, de acuerdo con lo siguiente. Categoría A, prosa. Accessit a la obra número 116, titulada Aviso de incendio, de la que es autora Sandra Espinar Martínez.
que no ha venido. Continuamos. Segundo premio a la obra 155 titulada Una mudanza hacia el futuro, de la que es autora Andrea Yawes Quinn. Y primer premio a la obra número 157 titulada Las costureras del cielo, de la que es autora Sofía Chenlal Amou. Las costureras del cielo. El día que Clara rompió su dibujo, el cielo se agrietó. No fue un trueno, no fue un relámpago, fue algo más pequeño y por eso dolió más. Había pasado semanas preparando aquel boceto para el concurso de arte del instituto. Lo hacía en secreto, por las noches, cuando su hermana dormía y la casa estaba en silencio. Dibujaba estrellas, porque eran lo único que sentía que entendía. Pero esa tarde, en clase, escuchó sin querer a dos compañeros hablando detrás de ella. ¿Te imaginas que Clara se presenta? Si siempre dibuja lo mismo, cielos y más cielos. No lo dijeron con maldad, lo dijeron riendo. Y esa risa fue suficiente. Al llegar a casa, Clara miró su dibujo durante unos segundos. Luego lo dobló, después lo rompió. El sonido del papel rasgándose fue seco, definitivo. Esa noche no tenía ganas de subir al tejado, pero subió igual, porque cuando todo le pesaba, mirar las estrellas era lo único que no la juzgaba. Se sentó en la silla vieja, abrazándose las rodillas. El cielo estaba claro, demasiado claro. Y entonces lo vio. Entre dos constelaciones que conocía de memoria, había una línea fina, oscura, como una costura abierta. Parpadeó, no desapareció. La grieta estaba ahí. Clara sintió un escalofrío. Genial, murmuró. Ahora hasta el cielo se rompe. Una estrella cercana titiló 3 veces seguidas. No fue casualidad. Clara se incorporó un poco. El corazón le latía más rápido. No estoy para bromas, susurró. Entonces algo descendió. No era una estrella, no era luz cayendo. Era un hilo plateado, delgado como un cabello, que bajaba lentamente desde la grieta. Se movía con suavidad, como si flotara en agua invisible. Antes de pensar, Clara extendió la mano. El hilo se enredó en su muñeca y tiró, no con violencia, con insistencia. El tejado se volvió ligero bajo sus pies. La gravedad pareció desaparecer. Y Clara comenzó a elevarse. No gritó. No sabía si estaba soñando o perdiendo la razón. El pueblo quedó debajo como un mapa pequeño. Las farolas parecían luciérnagas. El aire se volvió frío, limpio, casi luminoso. Cuando dejó de subir, estaba de pie sobre algo que no era suelo, pero sostenía una superficie tejida de luz fina, como encaje brillante, y delante de ella había mujeres, de distintas edades, algunas jóvenes, otras con arrugas profundas y manos firmes. Todas sostenían agujas delicadas, que destellaban como si guardaran un tesoro dentro. Estaban cosiendo el cielo. Donde Clara había visto la grieta, una de ellas trabajaba con precisión lenta. Cada puntada cerraba un poco la abertura, dejando detrás una chispa fija, como una estrella nueva. «Llegas en un momento delicado», dijo una de las mujeres sin apartar la mirada de su labor. Clara tardó en encontrar la voz. ¿Qué es esto? Una mujer mayor, de cabello completamente blanco, pero ojos jóvenes, se acercó. «El taller nocturno». «¿Estoy soñando?» «No. Estás mirando desde otro ángulo». Clara observó alrededor. El cielo, de cerca, no era perfecto. Tenía zonas gastadas, costuras antiguas, remiendos brillantes. «Se está rompiendo», murmuró. La mujer mayor asintió despacio. «El cielo se desgasta
cada vez que alguien deja de creer que es suficiente. Clara sintió que esas palabras se clavaban suavemente, pero hondo. Trago saliva. Yo no he hecho nada tan grave. Otra costurera habló sin levantar la cabeza. Romper lo que amas por miedo también deja de grietas. El recuerdo del dibujo rasgado apareció en su mente, con una claridad incómoda. Solo era un concurso, dijo casi defensiva. Nunca es solo eso, respondió la mujer mayor. Es la voz que decides callar. Clara bajó la mirada. El hilo plateado aún rodeaba su muñeca. «Porque yo estoy aquí». La mujer mayor tomó una aguja y se la ofreció. «Porque miraste la grieta, en vez de ignorarla». Clara sostuvo la aguja. Era ligera, pero vibraba, como si tuviera pulso. «No sé coser estrellas». Las costureras intercambiaron una sonrisa leve. «No se cosen con técnica», dijo una, «se cosen con verdad». Señalaron una abertura pequeña, menos visible que la primera. «Empieza ahí». Clara se acercó. El borde de la grieta parecía frágil, como tela desgastada. Cuando clavó la aguja, algo inesperado la atravesó. No fue dolor, fue memoria. La vez que enseñó a su hermana pequeña a atarse los cordones. La tarde que defendió a una compañera cuando nadie dijo nada. El momento en que decidió dibujar, aunque pensara que no era buena. Cada recuerdo se convertía en un hilo luminoso. La aguja la guiaba, puntada tras puntada. La grieta comenzó a cerrarse. Donde había oscuridad apareció un punto brillante. No enorme, no deslumbrante, pero firme. Las estrellas nuevas no nacen del fuego, dijo la mujer mayor suavemente. Nacen cuando alguien decide no encogerse. Clara siguió cosiendo. Cada puntada era pequeña, pero dejaba marca. Miró hacia abajo. Desde allí podía ver la tierra. Vio a alguien levantarse después de fallar. Vio a una niña aprendiendo a dibujar, aunque no sabía. Vio a un niño intentando aprender a leer. Y cada acto encendía una estrella en el cielo. Nosotras solo sostenemos lo imprescindible, explicó una costurera. Pero la mayor parte del trabajo ocurre abajo. El hilo en su muñeca comenzó a tensarse. Era hora de volver. Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Y si se vuelve a romper?, preguntó. La mujer mayor colocó una mano tibia sobre su hombro. Se romperá. El cielo siempre se rompe un poco, pero también siempre hay alguien dispuesto a coser. El mundo giró suavemente. El aire cálido de la noche regresó. El tejado, la silla vieja. Clara estaba otra vez en casa. Durante unos segundos pensó que tal vez todo había sido imaginación. Hasta que miró el cielo. Donde antes estaba la grieta había una estrella nueva, pequeña, exactamente encima de su casa. A la mañana siguiente, Clara recogió los trozos de su dibujo, del suelo de su habitación. Los alisó lo mejor que pudo. Pegó las partes con cuidado. Las marcas seguían visibles, pero ya no le parecían vergonzosas. Le parecían costuras. Esa misma tarde entregó el dibujo al concurso. No sabía si ganaría, no sabía si volverían a reír. Pero mientras lo dejaba sobre la mesa sintió algo firme por dentro. Esa noche volvió a subir al tejado. El cielo estaba lleno de pequeñas luces, y juraría que, muy alto, varias figuras trabajaban en silencio, moviendo agujas doradas con paciencia infinita. Clara levantó la vista. «Estoy aprendiendo», susurró. Una estrella parpadeó, no brillante, no exagerada, justo lo suficiente. Porque el cielo no está hecho solo de fuego lejano. Está hecho de cada decisión pequeña que tomamos cuando el miedo quiere rompernos. Y cada vez que alguien se atreve a no esconder lo que ama, una costurera sonríe en lo alto. Da una puntada invisible y el universo queda un poco mejor sujeto. Fin. Categoría Poesía. Primer premio a la obra número 16 titulada El recreo, de la que es autor Eloy Arandiga Gómez. El recreo.
En la escuela suena el timbre y salimos a correr. Mi amigo grita mi nombre y yo lo empiezo a perder. Jugamos a ser piratas, con bandera y un timón. La arena es lava caliente y el suelo un gran dragón. En primero somos Don Quijote, los de cuarto son molinos. Lo vemos como gigantes cuando nos guían el camino. Cuando acaba el recreo no quiero regresar, porque en 5 minutos fui capitán del mar. Arena en mis zapatos, sudor en mi frente, saltos, arrebatos, me corre sangre caliente. Un día tras otro día será, el grito del profesor condenó mi libertad. Fin. Categoría B, prosa. Accessit a la obra número 12 titulada Raro, de la que es autora Julia Herrero Méndez. Segundo premio a la obra número 10 titulada La nieta del pastelero, de la que es autora Paula Morro Colomer. Y primer premio a la obra número 14 titulada Un día más, de la que es autora Ranjin Wu. Un día más. El olor a flores inunda mi cuerpo. Camino despacio, aunque mis pies quieran correr, porque hay algo en la primavera que obliga a uno a detenerse y mirar. El sol toca mi espalda como un abrazo distraído, y el viento fresco me despeina un poco, como si me estuviera recordando que no todo en la vida se puede controlar. Río sola, porque las hojas que bailan en los árboles me parecen cómplices de mis pensamientos alocados. Los pétalos caen alrededor como confeti de algún desfile imaginario, y mientras miro cómo se mueven me doy cuenta de que la primavera tiene su propio sentido del humor. Hace calor, pero no demasiado. Hace viento, pero no lo suficiente como para arruinarme el peinado. Huele a flores, pero también a tierra mojada y a promesas olvidadas. Me acuerdo de lo que leí ayer en un libro sobre alguien que decía que la naturaleza es la mejor terapeuta. Y no sé si eso es verdad, pero seguro que es la más paciente. Paso por una floristería, llena de girasoles, margaritas, tulipanes, lirios y flores coloridas. Pienso en lo irónico que es que unas flores puedan seguir al sol sin quejarse, mientras que yo apenas puedo levantarme de la cama sin quejarme un poco. Riendo sola, otra vez, me digo, si las flores pudieran juzgar, me juzgarían por vaga. Pero luego miro cómo el sol se refleja en las hojas y pienso que quizás las flores tienen sus propias preocupaciones. Quién sabe si alguna vez se sienten inseguras de no crecer lo suficiente o de no florecer el día correcto. Cada paso que doy hace crujir la tierra húmeda. Me gusta pensar que hasta los sonidos tienen secretos guardados. Ese crujido bajo mis pies me recuerda a los libros antiguos que he leído, esos que hacen que cada palabra pese, como si el aire mismo tuviera que sostenerlo, y de repente caigo en la cuenta. La vida es un poco como esos libros. Hay páginas aburridas que quieres saltarte, otras que te golpean tan fuerte que dan ganas de cerrar el libro de un portazo, pero al final siempre hay una frase que te obliga a volver a mirar, aunque solo sea para soltar una sonrisa tonta y orgullosa. Veo a un perro corriendo tras de una pelota, y me pregunto si alguna vez los humanos corremos detrás de cosas tan simples. La pelota es un objeto inútil, lo sé, pero también es pura felicidad concentrada en una esfera que rueda y bota. Me río, porque yo también corro detrás de cosas que no tienen sentido. Likes, opiniones de gente que ni conozco, expectativas que nadie me pidió que cumpla. Pero aquí, bajo este sol, con el aire fresco que huele a césped recién cortado, todo eso parece ridículo y al mismo tiempo fácil de olvidar. Me detengo junto a un pequeño arroyo y miro cómo el agua refleja el cielo. A veces creo que los arroyos tienen memoria, saben todo lo que pasó ayer y lo que pasará mañana, y aún así siguen fluyendo,
como si nada importara. Y todo importará al mismo tiempo. Me agacho y dejo que mis dedos rocen el agua fría. Siento un escalofrío que me recuerda cuántas emociones siento, y no quiero ignorarle. Mientras sigo caminando, los pensamientos se mezclan como libros apilados en una estantería desordenada. Recuerdo un capítulo que leí sobre un personaje que decía: la risa es la mejor mentira que podemos contarnos a nosotros mismos. Me digo si mis risas ahora son mentira o verdad. Probablemente ambas, porque cuando me río de las flores, del perro, del viento travieso que se mete en mis mangas, siento una verdad que no sé explicar con palabras simples. Es como si cada risa fuera una pequeña rebelión contra todo lo que intenta atraparme. Y entonces me viene un pensamiento que pega fuera. La vida no se espera, la vida se pisa, se toca, se abraza y se suelta, aunque duela. Suspiro. No es un pensamiento nuevo, pero suena distinto cuando lo sientes mientras los pétalos de un árbol caen sobre tu cabeza como lluvia silenciosa. A veces creo que mi vida es un collage de esas pequeñas escenas, risas, flores, arroyos, zapatos embarrados y momentos que parecen insignificantes pero que en conjunto me hacen sentir que pertenezco a algo más grande. Paso por un grupo de amigos que se pelean por quién tiene más canciones en su playlist. Me siento un poco fuera de lugar y al mismo tiempo divertida. Ellos gritan, gesticulan, hacen drama por competitividad. Yo río en silencio y pienso que la mejor música que tengo es la que escucho en mi cabeza, con mis palabras, mis rimas tontas que nadie más entiende. Porque incluso cuando nadie está prestando atención, puedo hacer que mi mundo tenga ritmo y eso me hace sentir bien. Los árboles se inclinan hacia la verada, como si quisieran contarme algo secreto. Siento ganas de inventarme historias sobre ellos, que son guardianes de todos los secretos olvidados, que cada hoja es un recuerdo atrapado, que sus raíces hablan con los fantasmas del pasado. Me pregunto si los adultos alguna vez sienten eso, o si han olvidado que los árboles pueden ser amigos silenciosos. Yo, por si acaso, les susurro un hola y sigo caminando. No sé si me contestan, pero me gusta creer que sí. El sol empieza a inclinarse un poco y pienso en lo rápido que pasa el tiempo cuando nadie te lo recuerda. Me río sola otra vez. Si la vida fuera un libro, esta sería la parte que lees rápido, porque quieres llegar al final, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Y mientras río, siento algo que pega fuerte. El final no importa tanto si aprendes a amar cada página. Un pájaro cruza volando, dejando un pequeño eco de su canto detrás. Me hace pensar que todos tenemos algo que dejar, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea. Que cada gesto, cada risa, cada paso que damos sobre la tierra húmeda de primavera deja un rastro invisible que alguien más algún día podría notar. Y yo, mientras río otra vez por lo tonto que suena todo, me siento parte de ese rastro, como si mi existencia fuera un pétalo más en la gran locura del mundo. Sigo caminando y noto que los pensamientos se vuelven un poco más ligeros. Tal vez el sol, tal vez es la brisa, tal vez el simple hecho de que mis pies están embarrados y no me importa. Y me doy cuenta de algo. No necesito que todo tenga sentido, no necesito que todo sea perfecto, solo necesito sentirlo. Siento el olor de la tierra, de la hierba, de las flores, siento el calor del sol, siento mi risa, siento que mis palabras podrían ser versos, aunque nadie las lea, y eso basta. Me tengo otra vez. Respiro hondo y pienso en mis amigos, en mis libros, en mis fantasías. Me pregunto si ellos sienten esto también, o si estoy sola en esta especie de éxtasis ridículo que me hace reír sola en un camino lleno de flores. Pero luego recuerdo que algo que leí hace tiempo. La soledad no es ausencia de personas, sino presencia de uno mismo. Y me gusta pensar que, aunque esté sola ahora, estoy acompañada por todos los pensamientos que alguna vez tuve, y por todos los que vendrán. Camino un poco más rápido, dejando que el viento pueda con mi piel y con mi blusa. Siento ganas de reír, de gritar, de correr hasta que mis pulmones ardan. Pero en lugar de eso, sonrío. Sonrío porque incluso cuando todo parece caótico, incluso cuando el mundo insiste en ser complicado, hay momentos como este en el que todo encaja, aunque solo sea por un segundo, y ese segundo vale más que 1000 finales felices inventados en libros. Los últimos rayos de sol se cuelgan entre las hojas y pintan todo de un dorado cálido. Me siento pequeña, pero también gigante, porque entiendo algo que antes solo intuía. Cada uno de nosotros es un milagro absurdo, increíble, ruidoso y silencioso a la vez. Me río de la manera en que suena eso, como si yo misma hubiera inventado la frase, y pienso que tal vez lo hice. El paseo termina, pero no termina.
porque la primavera, los árboles, las flores y los arroyos y las risas se quedan conmigo, no se van. Y yo sé que aunque vuelva a casa, aunque el mundo sea cruel, aunque mis pies duelan y mi mochila pese, puedo cerrar los ojos y recordar este olor, este sol, este viento y reírme otra vez, porque hay algo fuerte en todo este. La vida es corta, la primavera es fugaz, y tú eres más grande que tus miedos. Y mientras camino hacia mi casa, embarrada, con el pelo alborotado y la cabeza llena de pensamientos y rimas tontas, me diga misma: hoy gané, hoy fui feliz, aunque nadie más, además de mí, lo supiera. Categoría B, poesía. Accessit a la obra número 124 titulada La desaparición de la luna, de la que es autora Patricia Perea Gamón. Segundo premio a la obra número 131 titulada Mi sueño, de la que es autora Silvia Llora Aliaga. Y primer premio a la obra número 17, titulada Te quiero mamá, de la que es autora Ana Mora Ventura. Te quiero, mamá. Tenía 11 años y no entendía por qué las personas buenas también se van. Te vi ser fuerte cuando yo tenía miedo. Te vi sonreír cansada para que yo no llorara, como si mi tristeza te doliera más que el cáncer. Recuerdo tus manos, siempre cálidas, aunque te dolieran. Recuerdo tu voz que me hacía sentir segura, aunque tú estuvieras cansada. Dicen que venciste al cáncer 2 veces, pero para mí siempre fuiste una guerrera. Aunque no llevaras armadura, aunque te doliera todo, siempre me abrazabas, me enseñabas cosas que ahora entiendo lo importantes que eran. El 3 de agosto de 2022 el cáncer ganó, o eso dicen los adultos. Pero yo no lo creo del todo, porque tú ganaste algo más grande. Dejaste tu fuerza dentro de mí, tu amor en cada rincón de mi corazón. Me enseñaste a agradecer, a no rendirme, a amar incluso cuando duele. Eran cosas pequeñas que decías sin darte cuenta, y ahora las guardo como si fueran tus manos cuidándome en los días que no estás. A veces me hace falta tu voz, tu abrazo, que me digas que todo va a estar bien. Tengo 14 años, mamá, y todavía te necesito, más de lo que sé decir. Recuerdo cuando reíamos juntas por tonterías, cuando me corregías con paciencia y me decías que podía lograr todo si no dejaba de intentar. Recuerdo tus abrazos, que lo arreglaban todo, aunque el mundo fuera injusto. Y recuerdo cómo luchaste, aunque estuvieras cansada, aunque a veces lloraras a escondidas. Ahora, cuando tengo miedo, cierro los ojos y siento que me tomas de la mano, que me susurras. Todo va a estar bien, cariño, tú puedes. Cuando soy valiente, cuando sigo adelante, aunque tenga miedo, sé que eres tú la que camina conmigo, la que me cuida desde donde estés. Eres la mejor mujer que he conocido y siempre vas a ser mi mamá, aunque ya no puedo tomarte la mano. Y aunque a veces lloro porque no puedo abrazarte, sé que tu amor es más fuerte que cualquier dolor y siempre vivirás en lo que soy, en lo que hago y en lo que amo. Siempre, mamá, siempre. Categoría C, primer premio a la obra número 29 titulada Burundi, una historia en mi vida, de la que es autora Paula Doñate Juan.
Burundi, una historia en mi vida. Me llamo Aina, tengo 29 años y me defino como una persona intrépida, observadora y luchadora por todos aquellos objetivos que me propongo. De pequeña viví rodeada de telas, hilos y agujas. Mi abuela era modista, me pasaba tardes enteras en su casa. Observaba a mi abuela y me quedaba fascinada al ver cómo a partir de un trozo de tela creaba prendas de ropa de diversos estilos y moda. Mientras ella realizaba su trabajo, yo jugaba con los retales que sobraban del recorte de los patrones. Intentaba construir algo con aquellos insignificantes trozos y me empeñaba en que mi abuela me enseñara ese fascinante mundo de la costura. Pero ella era contraria a mi empeño. Me decía que tenía que estudiar, que luchara por un futuro mejor tanto para mí como para los demás, y sobre todo que fuera una mujer independiente, y al final de esa retahíla de consejos decía: «Hija mía, el coser es muy esclavo». Le hice caso, y actualmente soy ingeniera agrónoma. Al acabar mis estudios me marché a Lyon para realizar un máster en agroalimentaria y medio rural. Después me puse a trabajar con la Agencia Francesa de Desarrollo, una ONG que realiza múltiples proyectos en países subdesarrollados. Yo me embarqué en uno de sus proyectos. El proyecto se llamaba Ciragua y consistía en implantar soluciones agroecológicas para mejorar la seguridad alimentaria. Este proyecto se llevó a cabo en uno de los países más pobres de África, Burundi, un país situado en el corazón de África Central, en la región de los Grandes Lagos. Me gustó este proyecto y me comprometí con él. Soñaba con ir a África y poder hacer algo por los habitantes de aquel país, sobre todo por las mujeres y los niños. Llegué al aeropuerto de Bujumbura, el día 29 de marzo a las 12 del mediodía. El calor era sofocante y el sol brillaba con toda su intensidad. Maggie, una persona responsable de la ONG, me estaba esperando en el aeropuerto con una especie de furgoneta, por llamar a aquella chatarrería de alguna manera. 2 horas y media después llegamos a Burundi. Me sentía muy cansada, pero el cansancio se desvaneció al ver cómo las personas se acercaban a saludarme con una sonrisa brillante. Miré a mi alrededor y no entendía cómo personas rodeadas de tanta pobreza podían sentirse tan felices. Los habitantes de Burundi son acogedores y, tal y como fui descubriendo con el tiempo, a pesar de las dificultades muestran una dignidad, alegría de vivir y hospitalidad admirables. Burundi es una tierra de suaves relieves de colinas verdes donde puedes disfrutar cada mañana de la puesta del sol sobre el lago Tangánica, el sosiego de la naturaleza. Su música resuena como el latido del corazón transmitiendo su orgullo, su cultura y su fortaleza. Me instalé en la que en los próximos 3 años iba a ser mi vivienda. Una choza que se componía de una sola habitación sin cuarto de baño. Solo una cama de paja, una pequeña mesa de madera y 2 sillas componían el escaso mobiliario. Al entrar en ella me sentí bien, porque estaba cumpliendo uno de mis sueños y sabía que tenía las fuerzas suficientes para conseguir todos mis objetivos propuestos. La tarea no iba a ser fácil, ya que el objetivo era potenciar la agricultura ecológica y, lo más importante, reducir la vulnerabilidad en aquella población. Me presentaron a Zuri Hakitimana, una mujer de 42 años dedicada toda su vida, desde que era una niña, a la agricultura. Sus técnicas agrícolas eran muy rudimentarias, tal y como le habían transmitido sus progenitores o había aprendido de sus vecinos. Zuri, al igual que otras mujeres, se quejaba del decepcionante rendimiento de su cosecha. Su cultivo de frijoles, maíz, yuca, batata y guandules no alcanzaba apenas para que comiera su familia. Además, había otro problema añadido. El río más cercano estaba a 35 metros del poblado. No es que estuviera muy lejos, pero hacer un viaje tras otro con una tinaja en la cabeza y otras 2 en cada una de las caderas era una tarea que resultaba muy agotadora al final del día. Tenía que ayudar a estas personas, y sobre todo a las mujeres, a conseguir una cosecha mucho más productiva y ecológica, y buscar una solución para hacer más accesible el agua y poder regar los cultivos con mayor facilidad. Al llegar la noche me retiré a mi cabaña. Cené un plato de ugale, consistente en pasta de maíz y de muqueque, un pescado que no había comido nunca y que tenía un sabor agradable. Después de cenar me puse a leer algunos capítulos del libro Historia de una maestra. Mientras estaba leyendo se me ocurrió que una buena solución era crear una escuela. Sí, una escuela de campo. Al otro día, nada más levantarme, reuní a todas las mujeres para explicarles cuál era mi idea y cómo la íbamos a poner en marcha. Comencé a hablarles de lo importante que era utilizar herramientas e innovaciones para poder revolucionar su forma actual de cultivar. Recuerdo la mirada de la mayoría, sus ojos bien abiertos y su cara de no entender nada. Les señalé una zona en la cual había varios baobab, que nos aportarían sombra y poder llevar mejor ese calor sofocante que se sufría en Burundi.
Les indiqué que a partir de hoy esa iba a ser nuestra escuela de campo, en la cual iban a aprender nuevos métodos para el cultivo y así poder conseguir que las cosechas fueran más fructíferas. Iban a poder acceder a los mercados, vender sus productos y conseguir sus propios ingresos. Les hablé de empoderamiento. Ellas me miraban con asombro. Les transmití que era normal que ahora en este momento no entendieran nada, pero dentro de unos meses me entenderían perfectamente. Maggie y Zuri las animaron a participar en este proyecto y les transmitieron la importancia que tenía asistir día a día a esta escuela de campo. Nuestra escuela de campo comenzó al día siguiente. Me sentía nerviosa y con dudas, no tenía claro que diera respuesta. Mientras me iba acercando en mi cara, apareció una humilde sonrisa de satisfacción. Pude contar 20 mujeres y todas ellas muy jóvenes. Ahora mis nervios y no los sentía por no tener respuesta. Mi nerviosismo era porque no quería defraudarlas. Comencé con formación práctica sobre manejo de cultivos y conservación del suelo. A medida que pasaban los días, cada vez más mujeres acudían a nuestra escuela de campo. Todas querían aprender técnicas de cultivo nuevas que les facilitaran su trabajo. Aprendían a sembrar en hileras, a poder seleccionar las semillas de mejor calidad y a manejar el suelo guiándose por las curvas de nivel y aplicar prácticas agroforestales que reducen la erosión del suelo mediante la combinación de árboles, arbustos, cultivo y ganado. Entendieron que era importante mejorar el suelo, aprovechar la infiltración del agua y reducir la velocidad del viento. Era muy curioso y sorprendente. Mujeres que no habían ido nunca a la escuela, la fuerza de interés y compromiso que derrochaban todas ellas. Cada día las veía más ilusionadas y lo mejor de todo, ponían a la práctica todo lo aprendido en sus tierras cultivadas. Una mañana se me acercaron Nia y Amara y me trasladaron un tema que les preocupaba. Me indicaron que Burundi estaba entrando en una época de mucho calor y a su vez de sequía. Me recordaron que el río no estaba cerca y que se hacía pesado realizar continuos viajes hacia él para poder transportar un poco de agua para poder regar los cultivos. Recordé un proyecto que se llevó a cabo en Mozambique, que consistía en reciclar bicicletas y crear bicibombas. Tenía que ponerme en contacto rápidamente con Francia, sobre todo con mi ONG. Había que conseguir el mayor número posible de bicicletas en desuso para su reciclado. Pierre, el máximo responsable de la Agencia de Desarrollo francesa, me escuchó atentamente y le gustó la idea. Pero apareció un nuevo problema, ya que había que transformar las bicicletas y necesitábamos alguna persona que entendiera de mecánica. Maggie me puso en contacto con Zadok, un experto en mecánica que arreglaba vehículos motorizados. Al cabo de 2 semanas recibimos una docena de bicicletas, pero con ellas también venía Rubén, un joven estudiante de mecánica que cuando escuchó el proyecto quiso venir para ayudarnos con nuestras bicis bomba. Con este método no solo solucionamos el tener más cerca el agua para regar las cosechas, sino que se empezaron a producir otros cultivos más variados. Nuestro proyecto empezó a crecer cada día más. Empezó a haber excedente en la producción. A Rubén se le ocurrió que tenían que crear una cooperativa. Las mujeres de Burundi crearon la primera cooperativa rural, Turwanyukubene, que quiere decir superar la pobreza todas unidas. El tiempo pasa muy deprisa y llegó un momento duro. Mis 3 años habían terminado y tenía que volver al mundo occidental. Me marchaba con mucha pena porque dejaba una tierra que me había conquistado. Dejaba unas personas que me habían transformado y sobre todo que me habían hecho crecer y apreciar lo que realmente era lo más importante. Me volvía llena de muy buenos recuerdos, de experiencias, con su cultura, de la cual me había enriquecido y sobre todo de haber cumplido el deseo de mi abuela de hacer algo por mí y para todos los demás. Siempre que puedo vuelvo a Burundi, a visitar a los míos, porque así los siento ya que forman parte de mi historia de vida. Actualmente me encuentro comprometida en el proyecto de desarrollo económico de mujeres y niños en Queda, en Gujarat, al oeste de la India, en el cual también pretendo conseguir los objetivos propuestos. Pero esto es otra historia. A continuación, el jurado concedió los premios correspondientes al apartado adultos de acuerdo con lo siguiente. Categoría A, el premio del jurado, primer premio a la obra número 6 titulada Esa es la cuestión, de la que es autora Ana Romero Aznar.
Esa es la cuestión. Aquella tarde se sentó sobre las rocas con los pies sumergidos en el agua, como otras tantas veces había hecho. Después miró al cielo y cerró los ojos ante la tranquilidad que suponía sentirlo liberado del ruido cuyo origen él identificaba dentro de su propia mente. Marco cumplía 9 meses inmerso en un proceso de terapia psicológica. Pensaba que este largo y complejo tratamiento que estaba llevando a cabo de la mano de una profesional tenía que empezar a dar sus resultados. Estaba convencido de que pronto ese esfuerzo sería suficiente para eliminar de su cuerpo el profundo malestar. Visitar el mar, acercarse a su inmensidad y contemplar parte de su ecosistema siempre había generado e instalado en él la más sincera serenidad. Era su refugio, su lugar seguro cuando sentía que todo lo demás ardía. Lo cierto es que Marco percibía que desde hacía bastantes años nada a su alrededor mantenía la cualidad de ignífugo. Apenas recordaba su infancia. Durante los meses de terapia había descubierto que, más que borrar la etapa, había conseguido evocarla con cierta distancia y pragmatismo. Esto le había provocado mucho dolor, pero él, renuente, continuaba adelante con el objetivo de conocerse a sí mismo y fortalecer la relación consigo con la ayuda de las herramientas que, sesión tras sesión, la especialista trabajaba en él. De su adolescencia siempre había mostrado mucho sobre lo que reflexionar, pero hablaba poco al respecto. Marco había escrito un diario desde los 9 años. Aquel conjunto de hojas de ajado aspecto solo había logrado mantenerse ajeno a los descuidos, las manchas, las rayas y el pasar del tiempo gracias a una especie de funda cosida con tela de algodón que con esmero y especial cariño había diseñado y tejido su abuela Vicenta. Vicenta había trabajado de joven en una fábrica textil. Trabajó mucho y muy duro. Durante esos años, además de resiliencia, aprendió sobre telares, hilos, tejidos, patrones y casi todo lo que tenía que ver con el mundo de la confección. Durante los meses de verano, Vicenta enseñaba a Marco lo que todavía ponía en práctica cuando bocetaba y cosía bufandas, jerseys y alguna chaquetita. Marco aprendió a coser, pero casi sin darse cuenta se llevó el regalo más grande que su abuela podía haberle ofrecido, su tiempo. Marco escuchaba todas las tardes, mientras el cielo se impregnaba de tonos dorados y anaranjados, historias que explicaban la trayectoria vital de la persona que, en ese momento, representaba todo en lo que se quería convertir de mayor. Un ser sabio, respetuoso, asertivo, gracioso, tierno y un sinfín de adjetivos más que tejían la fantástica relación de abuelidad. Colocarse frente al cuaderno de notas personal todos los días convirtió esta expresión de lo más profundo de sus sentimientos y pensamientos en todo un ritual. Tomando café o bebiendo té, con un bolígrafo azul o tal vez verde, daba igual, todo era posible. Eso sí, esta manera de rendir culto a su persona siempre se cerraba de la misma manera. Una cinta de raso de color verde envolvía el diario hasta darle forma de lazo. Es posible que el ensordecedor ruido del que intentaba escapar empezara a retumbar en su cabeza durante los años de transición entre la infancia y la pubertad. Su abuela Vicenta murió cuando él tenía 11 años. Aquel día el diario pareció quedarse, paradójicamente, sin vida. Se convirtió en un espacio gris. Sin embargo, como cada día, Marco escribió qué le había sucedido, pero sobre todo, qué había discurrido por su mente durante esas horas. Papel y bolígrafo habían ocupado el puesto de mejores confidentes. Desde entonces, Marco decidió cerrar el diario de otra forma. Esta vez usaría un listón que había comprado su madre en el mercado meses atrás. El lunes siguiente, tras la inscripción en el registro civil, el velatorio y el entierro que habían tenido lugar durante el fin de semana, Marco decidió llevar la cinta verde al colegio. La colgó en el tirador de la cremallera de la mochila y la ató con vehemencia de la manera más parecida a un lazo. Así me acompañará siempre, pensó. Los días posteriores a la muerte de su abuela Vicenta fueron extraños. En casa se respiraba un clima de desasosiego e incerteza a la vez que tristeza y desánimo que era imposible no trasladar al ámbito escolar. Aunque los padres de Marco dieron parte a sus profesores de lo que había ocurrido recientemente en la familia, el equipo docente llevaba detectando desde hacía tiempo ciertas conductas que distaban mucho de lo que se consideraba normal en los últimos pasos de la niñez. Baja o nula tolerancia a la frustración, la hipersensibilidad a comentarios sobre su carácter o pensamientos rígidos del tipo «nadie me entiende», sumado a la rumiación sobre la pérdida, transformaron a Marco en un niño apático, intransigente y desafiante. Sus amigos dejaron de serlo, su entorno dejó de reconocerlo. Sin embargo, nadie a su alrededor cayó en la cuenta de que quizás estaba pidiendo ayuda a gritos. Lejos de prestarla, el colegio se tornó un espacio hostil, donde los insultos, las burlas y los desprecios hacia Marco se sucedían día tras día. «¿Por qué llevas siempre ese lazo verde?», preguntaron compañeros de otros cursos, tirando de la cremallera de la mochila antes de que Marco pudiera apartarse. «Suéltalo», replicó Marco con los ojos llorosos. Algunos rieron, no muchos, los suficientes. Marco notó cómo le ardían las orejas. Intentó recuperar la mochila. «Déjalo ya», espetó el líder del curso superior de Marco. Hubo un silencio breve, incómodo.
Él pensaba que se lo merecía, pues era plenamente consciente de que su actitud hacia los demás había cambiado demasiado en los últimos tiempos. No obstante, empezó a buscar motivos por los que no se encontraba a sí mismo. Como cada noche, Marco dejaba por escrito sus vivencias en su diario. No sabía si todo ese vaivén emocional respondía a lo que los adultos llamaban fruto de las hormonas. Tampoco conocía el significado completo de la palabra duelo. Fue complicado identificar qué era lo que durante tanto tiempo lo había mantenido huidizo e insolente. Los años pasaron. Marco consiguió el graduado escolar y cursó bachillerato. Después, aunque con mucho pesar, decidió apartarse de los estudios. Eligió no seguir relacionándose con los que hasta entonces consideraba sus amigos. Migró. Con la excusa de mejorar sus conocimientos de inglés, se fue a vivir a Cardiff. Allí se dejó la piel en trabajos con turnos largos y salarios bajos, pero también descubrió nuevos horizontes. Barry Island y su playa principal, Whitmore Bay, se convirtieron en su principal abrigo. En la costa sur de Gales, en el Reino Unido, se hallaba uno de los tesoros más preciados por Marco. Allí era capaz de conectar con su yo más interior, con la calma, con su evolución. Tan solo tenía que desplazarse unos 15 kilómetros al suroeste desde Cardiff, la capital de Gales, para poder sentirse libre. El diario viajó con él en las maletas. Marco se desplazó sine die hacia otra costa, donde se hablaba en otro idioma, donde las costumbres las sentía desconocidas y ajenas. Pasados más de 10 años, encontró entre los armarios que había usado para guardar sus maletas una bolsa de plástico que, aunque aparentemente parecía trivial, resultó custodiar uno de los objetos más estimados por Marco. Desenredó la bolsa y, al abrirla, vio el cuaderno de notas que había escrito durante aquellos oscuros años. Lo sacó con una mezcla de nervios, impetuosidad y cuidado. En una de esas visitas al mar, ya con 29 años, Marco abrió el diario y leyó con atención todas y cada una de las frases que había compuesto tan espontáneamente. Tanto fue el asombro que no pudo evitar verse sobrepasado por los pensamientos que reactivó en su mente el simple hecho de abrir aquel libro, convertido en espejo de su alma durante tantos años. No pudo continuar. Lo cerró cuidadosamente. Días más tarde, regresó donde siempre, y de nuevo con los pies sumergidos en el agua, volvió a abrir el cuaderno de notas personal. En ese momento, un sobre doblado por su mitad y escondido entre las hojas cayó. Rápidamente inclinó con cuidado su cuerpo hacia las rocas donde estaba sentado y logró atraparla antes de que se sumergiera y se perdiera en la inconmensurabilidad del mar. Lo más sorprendente no fue que hubiera una carta dentro de aquellas memorias, tampoco lo fue el hecho de que su estado se mantuviera intacto. Fue leer hacia quién iba dirigida la carta que contenía y de quién provenían aquellas letras que nunca fueron leídas. Su destinatario era una tal Marina. En ese momento, Marco se vio desbordado. Una cantidad ingente de sentimientos se agolparon en su corazón. De pronto había viajado a su adolescencia. Recordó su casa de entonces. En esa rememoración pudo ver a su padre, un hombre que pasaba la mayor parte del día cansado, una persona a la que le aburría el devenir de la vida. También a su madre, una mujer que contaba con formación universitaria en biología y siempre había ejercido de profesora en un instituto, pero constantemente infeliz por tener que ocuparse de la totalidad de las tareas del hogar. No obstante, pese a que Marco esperaba sentirse tan solo como de costumbre, repentinamente notó cómo alguien conocido se aproximaba, o más bien ya estaba junto a él, quizá no se había marchado nunca. Comenzó a leer, aunque con poca atención y de forma diagonal, las frases que formaban el texto que podía devolverlo a la casilla de salida en su proceso terapéutico, ya considerado casi finalizado. Lo primero que vio fue la firma de su abuela. Lo siguiente fue chocarse con un te quiero escrito de su puño y letra. En ese momento, un torbellino de emociones lo trasladó mentalmente hasta los años en el instituto. Prosiguió leyendo. Hola, cariño. Sé que leerás esta carta cuando yo ya no esté, porque intuyo que pronto dejarás de escribir en este cuaderno, y conociéndote, posiblemente no lo vuelvas a abrir hasta que te sientas listo para revivir lo de estos años. Quiero que sepas que sigo acompañándote en cada paso de tu vida. Espero que hayas logrado serte fiel. Vida hay una y ya ves lo rápido que pasa. Te quiero. Los primeros minutos tras la lectura fueron de auténtica agonía. Un nudo gigante y pesadísimo se generó en su barriga. Sabía a qué se refería su abuela, pero no quería reconocerlo. Le daba miedo asomarse la reflexión de no haber sabido reconocer en Vicenta a la única persona que había comprendido y había sabido ver su voz más íntima. Temblaban sus manos, empezaron a sudar. Esa humedad mojó parte de esas hojas. El libro empezó a resbalarse, parecía que iba a precipitarse hacia el mar. Marco no lo quería permitir, no lo podía permitir. Ese era el elemento que describía de manera más fidedigna los inicios de aquel insoportable ruido interior que lo llevó a adentrarse en un tratamiento psicoterapéutico. El sonido del agua golpeando las rocas se volvió molesto. Marco escaló entre las rocas buscando un lugar más seguro. Las olas eran cada vez más altas. Algunas empezaron a alcanzar las puntas de sus zapatos con sus gotas más saltarinas y rebeldes. Se levantó y se marchó.
La razón por la que su abuela había escrito esas palabras, que en la cabeza de Marco resonaban como aforismos, era porque únicamente Vicenta conocía a la persona desde la que su nieto escribía el diario. Marco lo hacía desde una voz literaria femenina. A través de ese personaje imaginaba una versión alternativa de sí mismo y fantaseaba con escapar del embudo que le suponía el instituto. Esa identidad narrativa, bajo la que conseguía explorar su cuerpo y esconderse de la imagen que había proyectado y los demás habían asumido como única y real, conformaba su propia construcción del yo. La escritura y la creatividad supusieron su modo de supervivencia. La palabra marina, cuya raíz léxica está en la palabra latina mar, procedente de mare, mar, significaba mucho más que eso. Era el nombre literario, íntimo, que solo su abuela conocía. Vicenta era la abuela cómplice de esa voz. La M, consonante con la que firmaba sus escritos diarios, era la representación ambigua y creativa que escondía las cualidades e inquietudes de Marco. Cuando ya casi había terminado de leer la carta, caminando por el paseo marítimo, una súbita pero suave brisa se acercó a su nariz, impregnando su olfato del recuerdo más claro de su abuela. Parecía increíble cómo las líneas de despedida que había escrito Vicenta en la carta, junto con la virazón, consiguieron devolver a Marco el origen y el motivo por el que había decidido acudir a terapia. Entonces empezó a identificar sus raíces y valorar sus herencias. Entendió que el círculo estaba cerrado, aunque quedaba mucho por lo que trabajar para reconstruirse, y que el legado que intentó dejarle su abuela radicaba en la importancia de saber ser consciente de uno mismo y no ignorar la propia existencia. Terminó de leer. Ojalá tu voz interior encuentre siempre el camino hacia el papel. Con afecto, tu abo, Vicenta. En la categoría B, premio del jurado, a la obra número 5 titulada Retazos en blanco y negro, de la que es autora Santa Jimeno Mata. Retazos en blanco y negro. Aquella tarde se sentó sobre las rocas con los pies sumergidos en el agua, como otras tantas veces había hecho. Después miró al cielo y cerró los ojos ante la tranquilidad que suponía sentirlo liberado del ruido de la gran ciudad donde vivía actualmente. Volver al pueblo siempre le traía recuerdos de su niñez. Su mente volvió a esos momentos donde tan feliz fue, aunque es ahora cuando lo sabía realmente. El tío Chato fue el primero en tener un televisor. En las noches de verano, lo sacaba a la puerta de su casa para que todos los vecinos pudiéramos ver los programas que emitía en la única cadena que había, la 1. Los críos nos sentábamos en el suelo con la cabeza levantada hacia esa mesa camilla, cubierta con un mantel de ganchillo donde reposaba la tele. Las abuelas sacaban sus sillas de anea y con su vestimenta habitual, todas de negro, delantal incluido, y sus pelos canosos recogidos en un moño, se sentaban detrás de nosotros. En las últimas filas estaban nuestras madres con sus babis a cuadros de distintos colores. Siempre pensé que si nos vieran desde el cielo, resultaríamos un grupo curioso. 3 generaciones abstraídas por una caja cuadrada que emitía sonidos e imágenes, canciones que a veces los mayores tatareaban con alegre timidez, entre comentarios sobre el vestido que llevaba fulana o lo bien peinada y maquillada que iba mengana. Desde el cielo también se vería que las primeras en irse a chafar la oreja con la olmada, como solía decir a modo de despedida, eran las abuelas, esa franja negra que separaba a las 2 generaciones. Los hombres también acudían los primeros días, abstraídos por la novedad que aquel aparatico despertaba, pero pasadas las primeras semanas perdieron el interés y volvieron a sus partidas de cartas. Siento que el televisor hizo más mal que bien. Al principio solo había uno, pero cuando el resto de vecinos ahorraron lo suficiente para tener el suyo propio, cada vez eran menos los que salían a tomar la fresca y charlar con los demás, mientras los críos aprovechábamos el silencio de la noche para continuar con nuestras correrías y juegos nocturnos.
Las ventanas y balcones abiertos de las distintas casas hacían de altavoz de esa melodía que sonaba al unísono por todos ellos, constatando, una vez más, la emisión de esa única cadena de televisión. Cada vez se veían menos sillas en la calle y más vecinas quedaban noche tras noche pegadas a la pantalla. Pero habían otras a las que ni esas modernidades lograban quitarles el placer de esas charretas nocturnas llenas de historietas, recuerdos, novedades, chismorreos y recetas de cocina. Mi madre era una de ellas. Bajaba con su silla todas las noches de verano, igual que su hermana, que vivía en la calle de al lado, y siempre contaba anécdotas de cuando estuvo vendimiando en Francia. Incluso decía algunas frases en francés, ante el asombro de las demás tertulianas, que sin haber salido nunca del país, como mucho aquel viaje de novios a Barcelona, envidiaban secretamente el hecho de que hablara un idioma extranjero. También presumía de la buena paga que le había quedado gracias a esos años de sufrimiento. Y eso también lo envidiaban algunas vecinas, sobre todo aquellas que vivían del exiguo jornal de sus maridos. La Vallesa, una eterna solterona de edad desconocida y desbordante alegría, su cuñada y su sobrina también eran habituales de aquellas noches a la fresca, igual que Amparo, la muda. Hablaba con una voz que recordaba al pato Donald, pero se hacía entender y podía llevar una conversación decente con las demás. Nunca me quedó claro si era solo muda o también sorda, porque cuando las demás se dirigían a ella, vocalizaban mucho y gesticulaban aún más. Supongo que les leía los labios. Poco antes de que la noche llegara a su fin, la chavalería nos sentábamos en el suelo a escuchar los últimos dimes y diretes del grupo de mujeres. Era el momento perfecto para contarnos un cuento o una historia real o inventada que escuchábamos con auténtico placer. En una ocasión leí que cada vez que alguien se detiene en una esquina a contar algo y unos niños se sientan a su alrededor a escuchar, allí se ha fundado una escuela. Y vaya si aprendimos en aquella escuela de la calle. En mi calle había muchas flores que las vecinas regaban y cuidaban con esmero. También barrían la calle diariamente, a pesar de que no estaba asfaltada. Luego, con un cubo lleno de agua, salpicaban la zona ya barrida para refrescar la calle, decía, aunque también lo hacían en invierno. Las fiestas de la calle eran otro mundo aparte. Mi padre hacía el aliguete. Se subía en lo alto de una escalera abollada en la pared. En una caña había colgado, en una de sus puntas, un hilo al que estaba atada una longaniza seca. Niños y adultos, con las manos en la espalda, teníamos que intentar dar un bocado a la longaniza, la cual mi padre iba acercando a nuestra boca. Si veía que íbamos a lanzarnos a dar un bocado, estiraba de la caña hacia arriba y volvía a dar vueltas con ellas por nuestra cabeza para marearnos un poco y dificultarnos la tarea. Una vez que conseguías darle un bocado, era tuya. Y qué bien sabía la recompensa de esa longaniza seca. También hacíamos carreras de sacos, no solo los niños, sino también los mayores. Incluso un año se animaron las abuelas, que vestidas de eterno luto, no dudaron ni un segundo en meterse en esos viejos sacos de yute y comenzar a saltar como ranas, mientras niños y adultos gritábamos sus nombres y aplaudíamos, poseídos por el ambiente festivo. Veíamos cómo los moñetes se desenganchaban de las horquillas a cada salto, y sus caras, cada vez más coloradas por el esfuerzo, el calor y las risas que les provocaba participar en ese tradicional juego, iban acompañadas de algún ¡ay, me meo! Eso desataba un estallido de carcajadas que resonaban por toda la festiva calle. Mi madre me contaba que también se hacían carreras de burros, pues varios vecinos tenían alguno para ayudarlos en las tareas del campo. Ella, embarazada de mí, participó en una. 4 días después nací yo. Las vecinas, entre risas, también me lo recordaban cada año en esas mismas fechas. Las fiestas terminaban con una chocolatá, acompañada de pan para mojar, mientras escuchaba la música del picú para echar los últimos bailes. Al día siguiente tocaba recoger las banderas con las que adornábamos las calles cada año, colgadas de balcón a balcón,
banderas que hace años habían cortado y cosido todas las mujeres de la calle. Ya recogidas, iban a ser guardadas en varias cajas de cartón que cada año se almacenaban en casa de algunas de las vecinas. Así comenzaba la cuenta atrás hasta el 24 de junio, día de San Juan, momento en el que, cuando el reloj marcaba las 12 de la noche y del 23 pasábamos al 24, comenzaba la guerra del agua. Mangueras, ozales, botellas, todos los niños con nuestra botella de plástico de lejía que nuestras madres nos guardaban especialmente para ese momento, bien lavada y con el agujerito hecho. Los padres, con la manguera conectada al grifo de la planta baja, hacían guardia en la puerta de casa, esperando a ver quién se atrevía a acercarse. Las madres, escondidas tras la puerta, con el bozal lleno, se preparaban para sorprender al niño que osara pasar la línea de la puerta. Y las eternas abuelas, vestidas de negro, desde los balcones regaban entre risas las cabezas de todo aquel que pasaba por debajo. Todo valía y todos participábamos en esa noche en la que, sí o sí, acababas empapado de agua, cumpliendo con el ritual de la noche más mágica del año. Las cucañas también eran uno de los puntos fuertes de la tarde. En unas macetas de barro metían caramelos y algún huite que Juan, el hijo de la oliva, nos regalaba para ese día. Con un garrote que pesaba más que nosotros y los homos tapados, los más pequeños por turnos intentábamos golpear la maceta con todas nuestras fuerzas para romperla y correr tras el huite asustado, que salía despavorido una vez que tocaba el suelo. Ahora lo pienso y solo se me ocurre decir, pobre animalico. Aunque he de reconocer que nunca vi morir ninguno de aquellos pequeños roedores, y que los cogía, se convertía en su dueño y los cuidaba como a cualquier otra mascota. Lo mismo me pasaba con el cerdo el día de la matanza. Sus gritos de angustia ante la violenta muerte que lo acechaba se clavaban en mis oídos. También el olor a puerco quemado se instalaba durante días en mis fosas nasales. Me despertaba curiosidad ver cómo las mujeres trabajaban afanosamente y muy sincronizadas en la confección de los embutidos. Pero no me gustaba ver morir a ese animal con tanto sufrimiento. En mi calle también había quien tenía alguna vaca, aunque la leche que sacaban de ella la llevaban a la lechería. Allí íbamos nosotras con nuestra lechera de zinc o aluminio. A los niños nos encantaba que nos enviaran a comprar leche. El local, situado en una planta baja de una de las plazas más céntricas del pueblo, estaba todo pintado de blanco. Las paredes, el uniforme de las trabajadoras, el delantal, el gorro, los guantes y las blancas fichas de dominó. Unas fichas las intercambiábamos por el valor correspondiente en dinero metálico, con los cuales comprábamos la leche que queríamos, 1 litro, medio. Fichas blancas con puntos negros para saber la cantidad exacta. Pero no era ese el motivo por el que nos gustaba acudir a nuestras lecheras, a ese mágico lugar donde el peculiar olor y el trabajo que allí se desarrollaba te hipnotizaba, paralizando el tiempo. La razón era darle vueltas a la lechera con la leche dentro, disfrutando como si fuera un truco de magia, al ver cómo no se desparramaba ni una gota. Una vez se me escapó la lechera de las manos en una de esas vueltas, derramándose el líquido blanquecino por los adoquines de la calle. Con cara de pena y lágrimas fingidas en los ojos, le dije a mi madre que me había resbalado y caído. Así la bronca sería más leve. De vuelta a la lechería nuevamente para llenar mi lechera, ya en mis manos, el demoniete ese que se instala al lado de nuestro oído y nos dice lo que no deberíamos hacer, susurró. ¡Dale vueltas de nuevo! ¡Venga, dale! Y eso hice. En ese momento, mi brazo golpeó a un señor que pasaba por detrás y supe que esta vez ni la mejor de las excusas me libraba del merecido castigo que me iba a caer. ¿Pero has dejado un huevo?, me preguntaba mi madre. Claro que lo dejaba. Una y 1000 veces me recordaba que cuando fuera al corral a recoger los huevos que ponía la gallina, tenía que dejar uno. Si no, la gallina no pondría más. Nunca supe por qué. Me gustaba ir a coger los huevos de las gallinas hasta que vino el gallo.
No recuerdo quién lo trajo ni cuándo apareció. Solo que un día, al abrir la puerta del corral, con mi cestita para meter los huevos, un pollo saltó sobre mí y comenzó a darme picotazos. Logré quitármelo de encima y salí corriendo como alma que persigue el diablo. Ese día conocí a nuestro gallo salvaje. Y a partir de entonces, la escoba se venía conmigo al corral para liarme a escobazos con el gallo en caso de que se le cruzara la neurona, lo que ocurría a menudo e intentaba atacarme. Mi calle no tenía salida, o sí, según cómo lo mires. Al fondo de la calle había una puerta que daba a un oscuro túnel de unos 20 metros. Este te llevaba hasta el horno de leña de Valentín. Si cruzabas el horno, llegabas a la pequeña tienda donde su mujer, Maruja, vendía el pan, las pastas, recogía las cazuelas de arroz o las calabazas que las mujeres le llevaban para que Valentín las metiera en su gran horno. Y allí, al otro lado de la tienda, estaba la puerta principal que daba a otra calle. Puerta por la que entraba todo el mundo, excepto los vecinos de mi calle que teníamos el privilegio de tener acceso por la parte trasera. El oscuro túnel era aprovechado por los niños más mayores para darnos sustos a los más pequeños. Pero eso no nos detenía para entrar en él y disfrutar del olor a pastas recién hechas que se propagaba por toda la zona. Si daba tiempo, el pan se hacía en casa, pero se llevaba a hornear a Valentín. Si no, se compraba directamente en Maruja. En mi casa solía hacerlo primero. Salía más económico y ahorrar una peseta de aquí, otra de allá, era muy necesario en casi todas las casas de la calle. Valentín lo sabía y como buen vecino siempre nos regalaba un rollico de anís, unas margaritas para mojar con la leche o unos rosigones duros con sus almendricas, pero buenísimos. Me encantaba ver cómo subía la masa del pan. Destapaba el paño que la cubría mientras mi madre me regañaba por no dejarla reposar y me decía que si la destapaba tan a menudo no iba a subir lo suficiente. Pero los mejores momentos en el horno de Valentín era la época de las monas. Junto con nuestras madres hacíamos el cocodrilo, donde dentro de la boca incrustábamos un huevo duro que acabaría roto en la cabeza de alguien, o un caracol, un pollito, todos ellos adornados con anisetes de colores. Que pusieras, los que pusieras, para los niños siempre eran pocos. Valentín se cargaba de añadir, haz de nuestra alegría y palmas, unos cuantos más. Los domingos de verano nos pasábamos el día entero en el río. Hasta allí nos íbamos padres, madres y los tríos, cargados como burros, la comida, la merienda, toallas, una sábana vieja para sentarnos en el suelo y alguna vieja radio. No te metas aún en el agua. No ha pasado las 2 horas y te puede dar un corte de digestión, se le oía decir a alguna madre. Pero si solo faltan 10 minutos, respondía el crío. Pues te esperas y punto. Mientras tanto, los que ya habíamos cumplido con las 2 largas horas de espera entre el último bocado y el momento en que los pies tocaban el agua, disfrutábamos tirándonos de una tosca al agua y volviendo a subir escalando de roca en roca para tirarnos de nuevo. Mi madre hacía magia. Cogía un tejedor entre sus manos y recitaba: tejedor, teje 1, teje 2. Y al abrir sus manos, habían 2. ¡Increíble! Siempre que lo hacía me quedaba con la boca abierta. Hasta que pasados los años me desveló el secreto. Esos animalitos que parecen arañas y flotan en las aguas del río llevan a sus hijos en su espalda. Y al cogerlas y verse en peligro, los soltaban. Después de comer o merendar, no hacía falta esperar los 120 minutos establecidos si el último bocado lo comías dentro del agua. Y eso hacíamos. No sé qué genio se inventó esa insufrible espera de 2 horas exactas que tan religiosamente cumplían nuestras madres, gracias a la cual evitaba morir en las frías aguas del río si no las cumplías. Mientras, las canciones y risas de nuestros mayores alegraban la tertulia de la comida y la merienda, acompañadas de un vasico de vino la primera y un chatito de anís o mistela la segunda. El ambiente festivo embriagaba incluso a los más tímidos o recatados. No era una de ellas mi tía, que de Francia también se trajo la liberté, égalité y fraternité. Sobre todo, la libertad de decir lo que quería, cuando quería y como quería.
Así que se arrancaba con una canción en la cual un doctor exploraba a la Micaela para averiguar qué parte del cuerpo le dolía. Mi tía cantaba así. Puso el doctor la mano en su rodilla y Micaela dijo palmo y medio más arriba. Los padres estallaban en carcajadas, mientras los críos los mirábamos y sonreíamos también sin entender nada. Han pasado más de 50 años y asomada a la ventana me doy cuenta de que la vida ha pasado rápido, muy rápido. Hoy es 24 de junio y mis pasos me han llevado a la calle de mi infancia, la calle San Juan. No lucen banderas de fiesta, aunque alguien se ha acordado de ponerle flores frescas al santo. Ya no quedan apenas vecinos de mi niñez y los que quedan son demasiado mayores para cargar con ciertas tradiciones de antaño. De la calle ya no brotan flores, ni hay sillas a la fresca. Ningún niño corre por ella, aunque de las ventanas abiertas se oye una mezcolanza de sonidos de distintas cadenas de televisión. Salgo de mi calle con el alma húmeda de nostalgia, una tristeza que me acompaña cada vez que retrocedo a los recuerdos de esos momentos, como si una lágrima invisible resbalara por las grietas del tiempo. La puerta del fondo de la calle se tapió una vez que Valentín y Maruja se jubilaron. El asfalto mató a las flores. Las televisiones a la tertulia a la fresca. Los paquetes de leche a las lecheras. Las cocheras a las porrales con vacas, cerdos, gallinas y el gallo salvaje. Y el color ha borrado esos retazos en blanco y negro de mi niñez. Y premio del público al cuento a la obra número 4, titulada Agujetas, de la que es autora Vicent Tomás Ferrer. Bueno, y después de esto, pues ¿quién lee, no? Después de lo que nos hemos divertido con todos los cuentos y todas las historias. Empiezo. Aquella tarde se sentó sobre las rocas con los pies sumergidos en el agua, como otras tantas veces había hecho. Después miró al cielo y cerró los ojos ante la tranquilidad que suponía sentirlo liberado del ruido de su mente, de todo su amor. Ya no suspira por él. Toda la magia se ha esfumado. Sus recuerdos se han convertido en deseos. Ya todo ha dejado de ser igual. Como cuando cambias los armarios con la ropa de invierno, la de verano no la quieres ni ver. Ni como desea otear a quien no quiere como quiere que le quiera. Se ha desvanecido su lista de ojalá en el calendario. Su mirada ya no se centra en ella precisamente. El paso de los días y las noches han angostado su relación. No puede seguir creyendo en sus promesas de antaño. Ni quiere hacerlo. Ubicó todos sus recuerdos en un pequeño botecito de mermelada de naranja amarga, tan amarga como está resultando su existencia. Decidió mirar al frente, con la convicción de que todo iba a ser diferente. Colocó sus pertenencias en la puerta, sin nota alguna. Él lo entendería. Él habría hecho lo mismo de no ser porque la casa no era de su propiedad. No fue necesario enjugar lágrimas, ni una despedida, ni una excusa, ni una explicación. Al fin y al cabo, nadie puede negar lo evidente. Se refugió en el deporte, para poder sobrellevar su vida, pasiones y pensamientos. Se apuntó al gimnasio y fue con la firme intención de liberar toda su mente, sus miedos y sus debilidades. El primer día pensó en no volver jamás. Una clase de spinning le resultó tal suplicio que prometió no torturarse de aquella manera. Le dolían hasta las pestañas cuando bajó de aquella bicicleta estática. La música mero estruendo, el ritmo de los asistentes a la clase cardíaco. Llegó a plantearse que aquello no la iba a liberar de nada ni de nadie. Regresó a casa hundida en la miseria y sumida en el silencio. Imaginó que su intento había sido fallido. Todos sus esfuerzos barajados en el gimnasio y aquella experiencia no podía haber sido peor que la peor de las pesadillas. Le hizo la cena a sus hijos. No podía hacer más. Recogió la cocina y se tumbó.
Pensó que jamás había caído en los brazos de Morfeo tan rápidamente. Pasaron todas las horas de la noche. El reloj del campanario debió tañerlas todas, incluso los cuartos. Su cuerpo permanecía ajeno a todo aquello. Sonó el despertador. Alargó el brazo para que volviera a importunarle 10 minutos después, y así lo hizo hasta en 2 ocasiones. Al final decidió levantarse para ir preparando desayunos, almuerzos, un café intenso para paliar el final del sueño. Sin embargo, su cuerpo permanecía inerte. Se sentía anquilosada en la cama, sus piernas incapaces de moverse. Ni un movimiento era capaz de articular. ¿Debía llamar al 112? ¿Intentar saltar de la cama y reptando por la casa? En su cabeza se arremolinaron una serie de cómo prepararía la cafetera, cómo sacaría los bocadillos, cómo... ¿Y llamarle a él? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué excusa? La cabeza se le llenó de respuestas, pero sus piernas le impedían ejecutarlas. Al final se armó de valor. Salió reptando de la cama. Le pesaban las piernas y le dolían. Logró sentarse en la silla del estudio y recorrió con ayuda de sus ruedas toda la casa. Lo preparó todo para sus hijos y llamó al trabajo para informar de que ese día no asistiría. Al fin y al cabo había asistido puntualmente a la oficina sin perder ni una hora de su tiempo. Me llamó, me lo contó todo, lo sucedido, y llegué a su casa lo antes posible. Me abrió la puerta y me encontró tan o más preocupada de lo que ella se sentía. Le miré a los ojos y le pregunté si lo había vuelto a hacer. Con lágrimas en los ojos suspiró que no lo volvería a hacer. Menuda tragedia, sus hijos tan pequeños, tan dependientes de ella. No, ahora se había planteado la vida de otra manera. Preparó café, conversamos durante un rato, me lo contó todo. Lo de que ella no podía con él, con sus mentiras, con su perilla, con sus ronquidos, con nada. Me contó lo del gimnasio y lo de la clase de spinning, lo de la invalidez momentánea de sus piernas. Permanecí en silencio durante un par de eternos minutos, entonces dije... Tranquilízate, serán agujetas. Suele suceder cuando de repente pones tu cuerpo a intentar esas revoluciones. Hacemos prácticas de deporte y eso es normal. Ella, sumida en la perplejidad, me espetó. ¿Qué son agujetas? ¿Que no puedo caminar por culpa de una sesión de gimnasio? ¿Que mi invalidez es eventual? ¿Que...? No podía más que alterarse por su soberana estupidez, por unas meras agujetas que habían paralizado incluso su estado de WhatsApp. ¿Cómo podría cambiar de tema sin que yo me percatase de su supremo cabreo consigo misma? Pensó, pero no encontraba, por más que revolvió en los recovecos de su cerebro, conversación alguna. Agradeció todos mis consejos. Jamás había sentido nada similar. Todo apuntaba a unas simples agujetas. Me marché con una ingenua sonrisa. Me vio desaparecer de su vista como el mago de la lámpara. Recorrió el pasillo y fue directa al armario donde almacena medicamentos para los por si acaso. Se tomó un ibuprofeno de esos que te atraviesan la garganta de parte a parte, de esos que te tomas cuando el dolor supera la aflicción. Se sentó delante del ordenador a buscar información sobre las dichosas agujetas, sus efectos primarios y secundarios. Relajó todos sus sentidos, sus horrores. Varios expertos aconsejaban continuar practicando deporte para contrarrestar las ya acumuladas, tomar bebidas azucaradas para revitalizar sus extremidades perjudicadas. Dudó sobre si regresar de nuevo al temido gimnasio. Sin embargo, pensó que tal vez los expertos tuviesen razón. Ese día se lo dedicó a ella. Acabó los 2 libros que tenía en la mesilla de noche. Aprendió a hacer piruetas con una silla de despacho. Reflexionó sobre el estado catatónico de sus músculos, gemelos, abductores. Recorrió todo el enjambre de pensamientos tóxicos de aquella mañana. Y se fue al gimnasio. Entró por la puerta y allí estaba él. Él no pudo ser mejor el recibimiento. Se lo encontró de cara, a mano izquierda. Sí, ahí donde se ponen los que miran y vuelven a mirar sus brillantes y perfilados músculos, ante el inminente y eterno espejo que descubre cualquier arruga en tu piel. Su mirada fija en ella su corazón titilaba, sus ojos parpadeaban más rápido que nunca, sus sensaciones se volvieron del revés. ¿Quién dijo agujetas? Se cambió en el vestuario, bajó a la sala de spinning para recuperar sus débiles piernas del día anterior, pero esa tarde no había clase de body pump, una sesión de esas en las que la gente se coloca una barra repleta de pesas de diferentes colores, pesos y tamaños. Ella cogió una barra, se agenció una pesa de 1 kilo para cada extremo, así podría seguir la clase sin fracaso ninguno.
Él la miraba de reojo. Comenzó la clase. El monitor corrigió cada una de sus posiciones y logró acabarla. Sus piernas habían recuperado su tono de antaño y se sintió pletórica. Al día siguiente regresaría sin lugar a dudas. No pudo conciliar el sueño. Cada instante que lograba afrontar los párpados, en sus pupilas se reflejaba la mirada de aquel hombre. Se volvió a sentir bien, interesante. Debía practicar deporte embotellado en un gimnasio. Aquella podría ser la más bella historia de amor jamás contada. En estas idas y venidas de su mente retumbó el despertador en sus oídos. Postergó su sonido un par de veces más. Como de costumbre, se levantó segura de sí misma, de sus convicciones. Lo preparó todo con mucha diligencia. Aquel día sí que fue a la oficina. Las horas le parecían eternas. Los minutos no se sucedían los unos a los otros. Sus deseos ansiaban regresar al gimnasio de nuevo. Por fin llegó el momento. Entró y volvió a verlo. La testosterona de su cuerpo cubierto de sudor le atrajeron de nuevo. La estaba mirando y le parecía que no se resistía a quitar sus ojos del cuerpo de mi amiga. Ella se sentía libre, caminaba entre las nubes, sus palpitaciones se aceleraban y las mariposas de su estómago revoloteaban sin rumbo alguno, o tal vez sí. Abrió su taquilla, cogió las zapatillas de spinning, las había adquirido en una página web de segunda mano, aquellas zapatillas que habían abierto el camino hacia la práctica del deporte y habían allanado el camino a su corazón. Se dispuso a entrar en la sala en la que estaban todas las bicicletas completamente alineadas, todas a la misma altura. Ajustó el sillín y el manillar a su medida y esperó a que entrara él también, pero no lo hizo. Sin embargo, llegó el monitor perfectamente ataviado para la ocasión, su culot, sus zapatillas, una toalla para el sudor, una camiseta llamativa sin mangas, un micrófono de diadema y una sonrisa. Aquello le dio muy buenas sensaciones. Se subió a su bicicleta, colocada en un pedestal para que todos los asistentes pudieran seguirlo. Comenzó la clase diciendo: «¡Comenzamos! Ajusta tu sillín, el manillar, ponte cómodo porque nos vamos. Esta sección te va a gustar, verás, vas a disfrutar. Si ves que no puedes seguir el ritmo, no pasa nada. Lo que debes hacer es acabarla con una sonrisa. Nuestro recorrido empieza ya. Lo importante no es venir, es volver la próxima clase». «Ok», contestó ella para el cuello de su camiseta. Por un instante en su cabeza apareció una palabra en luces de neón, una palabra que le había mantenido desconectada del mundo durante toda una mañana. Recordó sus paseos por casa en la silla de ruedas del estudio, su conversación conmigo y aquella palabra, agujetas, que repiqueteaba en sus piernas y en sus recuerdos. Había escuchado muchas veces ese lema: las agujetas se van con agujetas. Ese día podía entenderlo todo. A ver si el día siguiente sus piernas reaccionaban al sonido del despertador. Su único objetivo, la de lograr esa sesión, era intentar pedalear sin tocar el sillín. Todos los asistentes a la clase lo lograban. Este era su reto. Bueno, ese, y volver a ver si él permanecía todavía allí cuando ella se fuera del gimnasio. El primero lo logró. Se iba sintiendo cada vez mejor. No solo por el hecho de haber pedaleado sin tocar el sillín, sino porque faltaba poco para acabar la sesión. Llegó al vestuario, una chica se sentó a su lado e intentó trabar una conversación con ella. Pero ella no estaba para esos pormenores y contestó con breves y cortantes monosílabos. «¿Eres nueva? No te había visto por aquí», comentó la chica. «Sí», respondió ella. «¿Te ha gustado la clase?» «Sí». «¿Cómo te llamas?» «Bir». «¿Qué prefieres, la clase de spinning o la de body pump?» «Spinning». No creo que mereciera estas respuestas. Podría haber sido más cortés con aquella compañera de esfuerzos, pero sus latidos desenfrenados tan solo se dirigían a él, y si con alguien iba a hablar, era con él. Se duchó con la celeridad del rayo, se embadurnó de crema corporal olor a vainilla. Esperaba que a él también le agradase ese perfume tanto como a ella. Se vistió antes de que toda aquella crema hubiera impregnado su piel. Intentó que aquella chica que compartía el banco del gimnasio con ella no regresara antes de que se hubiese huido de aquel cubículo. Caminó hacia la salida. Ahora debía tornar sus ojos a mano derecha. Siempre se equivoca. Para saber cuál es su mano derecha o izquierda, hace un movimiento con la mano como si escribiera y ya sabe cuál es su mano derecha y, en su defecto, la izquierda. Continuaba allí, erguido, con su mirada fija en ella. Le ilusionó esa imagen previa a la salida del gimnasio.
Ya volvía a tener ganas de vivir, su alma respiraba felicidad, las mariposas iban creciendo en su estómago, presas de sus ojos y de tal escultural cuerpo. Sus ojos color miel endulzaban los sueños, los días, las agujetas, las pasiones de mi amiga. Iba al gimnasio todos los días laborables para poder cruzarse ante su mirada, para soñar ilusiones, para desordenar su vida rutinaria. ¡Qué maravillosa creación! ¡Cuántos suspiros rompió al viento de sus alegrías por él, por su mirada! Su recompensa tras un largo y arduo día de trabajo se convertía en volverlo a ver, mirarlo e imaginar todo tipo de aventuras con él, huyendo del invierno de sus circunstancias. Sabía que él estaba allí, necesitaba su mirada de complicidad. Su presencia le enajenaba como en el poema de Zorrilla, tal como un don Juan Tenorio a su doña Inés amada. No sabía si se había convertido en su única razón de existir, pero notaba como si aquellas pupilas acariciaran su corazón. Le encantaban los lunes. Para ella eran su salvación. Primer día de la semana, volvía al gimnasio, a su zona de confort. Acabó su trabajo en la oficina lo antes posible para poder observarlo tímidamente de nuevo. Sin embargo, quiso por fortuna que ese día él no estuviera allí, a mano izquierda, con su mirada y su musculatura. Su corazón se debatía entre salir a la calle a recordar sus miserias o permanecer impasible al paso del tiempo. Se acercó a la oficina del gimnasio, empañadas sus pupilas de lágrimas, y la voz entrecortada preguntó por él. Uno de los monitores que había me dijo: «Ya no está aquí, no volverá jamás al gimnasio». «¿Y eso?», preguntó con una mirada inquisitoria. «La temporada ha llegado a su fin. Ya no ofrecemos el servicio de musculación online, así que lo hemos quitado». «¿Y dónde está?». Ven, acompáñame». Aquel maniquí por el cual suspiraba permanecía ahora en un cuarto oscuro, cubierto de polvo. No daba crédito a lo que estaba contando aquel joven. Sí, se había quedado prendada de un maniquí que anunciaba la nueva temporada de musculación. Su presencia en el gimnasio estaba de más, y lo habían recluido a un lugar lleno de pesas, bicicletas para arreglar y alguna que otra telaraña. Aquel monitor le acompañó hasta donde estaba el maniquí. Se abrazó a él. No sé si pasaron segundos, minutos, horas o días, pero se amarró a él sin consuelo. Ese lunes no se quedó a la sesión de spinning. Tanta pena tenía en la garganta que no conciliaba las sílabas de sus palabras de amor. Aquel joven le ofreció: «Aquí va a ser pasto del reciclaje. Si lo quieres te lo puedes llevar. Aquí permanecerá hasta que mi jefe se canse de su presencia». «¿En serio puedo llevármelo?», preguntó perpleja. «Por supuesto. Mira, si quieres, acerca tu coche a la puerta y te ayudo con el maniquí. Un trasto menos. De otro modo acabará en la basura el día menos pensado», susurró con la intención de que le escuchara. Eso fue lo que hicieron. Lo sacaron de allí, lo acomodaron en su coche, condujo con celeridad hasta casa. Le costó desencajarlo del asiento trasero, consiguió arrastrarlo hasta el portal, subió con él en el ascensor, abrió la puerta de su casa y le buscó la estancia perfecta, su habitación. Su nueva tarea, la de realizar las funciones de mozo perchero, donde colgar sus penas cada vez que llueve en su mirada o se desata una tormenta de tristeza en su corazón. Tenía la misma sonrisa que en el gimnasio. Se juraron amor eterno, porque aquello sí que se podía denominar amor con mayúsculas. No volvió al gimnasio sino a darse de baja. Ahora ya se sentía plena, como jamás lo había hecho. Recordó que se había refugiado en el deporte para ser capaz de sobrellevar su vida, y allí encontró la solución. Jamás volverá a notar las molestias de las tediosas agujetas. Aquella tarde se sentó sobre las rocas con los pies sumergidos en el agua, como otras tantas veces había hecho. Después miró al cielo y cerró los ojos ante la tranquilidad que suponía sentirlo liberado del ruido de su mente, de todo su amor. Y con la lectura de Vicent ya damos por finalizada la lectura de los cuentos y poesías ganadoras. Y para cerrar el acto, nos da unas palabras la nuestra alcaldesa. María Carmen. Bueno, pues concurso del certamen literario. Amigos y amigas, muy buenos días a todos y bienvenidos, por supuesto. Es una alegría estar junto a todos vosotros en este acto en el que hacemos entrega de los premios de una muestra que ya suma ni más ni menos de 48 ediciones y que nos sorprenden cada una de ellas con excelentes obras, vuestras obras. Cada una de las piezas que habéis presentado en este concurso ha demostrado ser un gran ejemplo del poder de la palabra y de la imaginación, de quienes os habéis animado a participar
compartiendo vuestras historias y vuestra creatividad. También quiero hacer aquí un saludo a las 163 personas que han presentado, entre ellos todos vosotros, que han presentado vuestras obras en ese certamen. Con este acto no solo reconocemos a los ganadores, pretendemos premiar el esfuerzo y la implicación con la escritura, con un acto en unas fechas tan especiales en las que conmemoramos el arte de las letras. Quiero agradecer vuestra presencia y felicitaros una vez más, invitándoos a disfrutar de este momento y de todos los actos que desde la Concejalía, junto con la colaboración de diferentes entidades y desde el Ayuntamiento de Segorbe, se han preparado con tanto cariño a través de la Concejalía de Cultura. También aprovecho para agradecer a todas las personas que han hecho posible este certamen, a la concejala, a Marisa, al Departamento de Cultura y Biblioteca y al jurado, compuesto, tal y como ha leído antes Carlos, por profesorado del edificio Glorieta, Seminario Menor Diocesano, Colegio La Milagrosa, CEI Pintor Camarón y del IES Jérica Viver. Por último, quiero animaros a seguir constantes en vuestra pasión por la literatura, que el reconocimiento en este concurso sirva de aliciente para crear muchas historias que nos encantará disfrutar, escuchar y aplaudir. Desde aquí es muy bonito ver las caras, el orgullo, la satisfacción y la alegría que habéis demostrado en esas caras cuando vuestros hijos, sobrinos o vecinos han leído esas obras, ¿no? Muchas de ellas también, y alguna de ellas, nos ha llevado a la infancia y nos ha llevado a nuestra juventud. Y he visto muchas sonrisas, quiere decir que muchos hemos ido a la lechería de Segorbe a coger la leche. Así que muchísimas gracias, disfrutar del día de la celebración, que Marisa ha dicho que hay un montón de actos y sitios donde acudir y escritores firmando sus obras. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, vuestra atención y a seguir colaborando en el certamen literario comarcal de Segorbe. Muchas gracias. Ahora, antes de irnos, los galardonados, los premiados con el diploma, nos ponemos todos aquí y nos hacemos una foto de familia.